¿Y si te dijera que hay voces que no pertenecen a los vivos y conocen tu nombre mejor de lo que imaginas? Mi nombre es Carolina Mendoza, tengo 29 años, nací y crecí en Guadalajara, Jalisco. Trabajo como enfermera en el Hospital Civil. Vivo una vida aparentemente normal, pero cargo un secreto que me atormenta desde hace más de 15 años. Un secreto que comenzó cuando tenía apenas 14 años y mi familia se mudó a esa maldita casa en la colonia americana. Era una casa antigua, de principios del siglo XX, con techos altos y pasillos que crujían por las noches. Mis padres, Roberto y María Elena, la compraron a un precio ridículamente bajo. Es una ganga, decía mi padre con esos ojos brillantes que ponía cuando creía haber hecho el negocio de su vida. Mi madre parecía menos convencida, pero nunca contradecía a papá en esas decisiones importantes. El ático estaba cerrado con llave cuando llegamos. El vendedor, un hombre mayor llamado Don Aurelio, nos dijo que había estado así por décadas. Mejor déjenlo así, murmuró con una sonrisa nerviosa. No hay nada interesante allá arriba, pero los adolescentes somos curiosos por naturaleza, ¿verdad? Y yo debería haber hecho caso. La primera vez que la escuché fue una noche de octubre de 2008. Carolina, una voz femenina, suave pero insistente que parecía venir desde arriba, desde el ático sellado. Al principio pensé que era mi imaginación, el viento colándose por alguna rendija, pero cuando salí al pasillo y miré hacia el techo, juro por Dios que vi una sombra moverse bajo la puerta del ático. ¿Alguna vez has sentido como si alguien susurrara tu nombre en la oscuridad? Comenta, dale like y suscríbete al canal para conocer el resto de esta historia real que cambió mi vida para siempre. Era como si la casa estuviera probándonos, estudiando nuestros movimientos, nuestras rutinas, esperando el momento perfecto para revelar su verdadera naturaleza. Recuerdo que mi hermano menor, Daniel, de apenas 8 años, comenzó a hablar de la señora del techo. Decía que por las noches veía a una mujer vestida de blanco que caminaba por el pasillo del segundo piso, siempre mirando hacia arriba, hacia el ático. Mis padres lo regañaban, le decían que eran pesadillas, que dejara de inventar historias, pero yo sabía que Daniel no mentía, porque yo también la había visto. Era alta, delgada, con el cabello negro muy largo que le caía como una cascada sobre los hombros. Su vestido blanco parecía flotar más que caminar y siempre tenía la cabeza levantada, como si escuchara algo que venía desde arriba. La primera vez que la vi fue a las 3:17 de la madrugada, un martes cualquiera de noviembre. Salí al baño y allí estaba, parada justo frente a la puerta del ático. Cuando parpadeé, desapareció. Carolina, ven aquí, niña. La voz se hizo más frecuente. Cada noche a la misma hora, 3:17 am, siempre la misma voz femenina, siempre desde el ático. Y lo más perturbador era que parecía conocerme. No solo mi nombre, sino mis miedos, mis secretos de adolescente. Sé que me puedes escuchar, Carolina. Sé que me puedes ver. Una noche de diciembre, cansada de la tortura psicológica, decidí enfrentar mis miedos. Tomé la linterna de emergencia de la cocina y me dirigí hacia la escalera que llevaba al ático. Cada paso crujía bajo mis pies descalzos y el aire se volvía más frío conforme subía. La puerta del ático tenía una cerradura antigua, oxidada, pero esa noche estaba entreabierta, como si alguien me hubiera estado esperando. Ven, Carolina, ya era hora de que vinieras. El interior del ático era más amplio de lo que había imaginado. Polvo, telarañas y un olor extraño, como a flores marchitas mezclado con humedad. Mi linterna iluminaba montañas de cajas viejas, muebles cubiertos con sábanas y, en el fondo, un gran espejo de cuerpo completo con el marco dorado y agrietado. Pero lo que realmente me paralizó fue lo que vi reflejado en ese espejo. No era mi reflejo, era ella, la mujer del vestido blanco. Me miraba directamente desde el otro lado del cristal, sonriendo con una expresión que jamás podré borrar de mi memoria. Sus ojos eran completamente negros, como dos pozos sin fondo, y cuando abrió la boca para hablar, pude ver que no tenía lengua, solo un hueco oscuro que parecía extenderse hacia la nada. Por fin, has venido a casa, Carolina. Su voz no salía del espejo, sino que resonaba dentro de mi cabeza, como si hubiera introducido sus palabras directamente en mi cerebro. Retrocedí instintivamente, pero tropecé con una de las cajas y caí al suelo. El contenido se esparció por todo el ático. Fotografías viejas, cartas amarillentas y objetos personales que parecían datar de los años 1940. Mientras recogía las fotografías con manos temblorosas, me di cuenta
de algo escalofriante. Todas mostraban a la misma mujer del espejo, pero en diferentes épocas. En una aparecía junto a un hombre mayor, ambos de pie frente a nuestra casa, pero la fotografía tenía fecha de 1943. En otra, estaba rodeada de niños pequeños y la fecha marcaba 1951. Y en la última, la más perturbadora de todas, aparecía sola, parada exactamente en el mismo lugar donde yo estaba ahora, en el ático, con fecha de 1962. Esperanza Delgado, decía el nombre escrito con tinta desvanecida al reverso de cada fotografía. Siempre esperando, siempre llamando. De repente, todas las cajas comenzaron a abrirse solas, una tras otra, como si manos invisibles las estuvieran manipulando. El contenido flotaba en el aire. Más fotografías, vestidos antiguos, zapatos de mujer y lo que parecían ser diarios personales escritos a mano. Los objetos danzaban en el aire formando un círculo alrededor de mí, mientras la voz de Esperanza se hacía más fuerte, más desesperada. Llevo esperando tanto tiempo, niña, tanto tiempo sola en este lugar. Tu familia vive en mi casa, duermen en mis habitaciones, comen en mi cocina, pero nadie me ve, nadie me escucha, excepto tú. Las páginas de los diarios se abrían solas frente a mis ojos, mostrando la caligrafía desesperada de una mujer al borde de la locura. Pude leer fragmentos que me helaron la sangre. 15 de marzo de 1962. Los niños siguen sin regresar. Han pasado 2 semanas desde que salieron a jugar al bosque. Miguel dice que debemos aceptar que están muertos, pero yo sé que están esperándome en algún lugar. Puedo escuchar sus voces por las noches, llamándome mamá. 3 de abril de 1962. Encontré sus ropitas en el río, pero no sus cuerpos. Miguel ha dejado de buscar, dice que estoy loca, que debo aceptar la realidad. Pero una madre siempre sabe. Están vivos, están esperándome. Solo necesito encontrar la manera de llegar hasta ellos. 15 de mayo de 1962. He decidido lo que debo hacer. Miguel se ha ido. Dice que ya no puede soportar verme así, pero yo no estoy loca. Esta noche iré al ático, donde las voces son más claras. Allí podré escuchar mejor dónde están mis niños. Si no regreso por la mañana, es porque finalmente los habré encontrado. El último diario tenía solo una entrada. 16 de mayo de 1962. Los encontré. Están aquí, en el espejo. Me están esperando. Solo necesito romper esta barrera de cristal para estar con ellos para siempre. Cuando terminé de leer, el espejo comenzó a brillar con una luz tenue y azulada. En su superficie pude ver no solo a Esperanza, sino también a 3 niños pequeños de entre 5 y 10 años, todos vestidos con ropas de los años 60, todos con la misma expresión de súplica en sus rostros infantiles. «Ayúdanos, Carolina», susurraron al unísono. «Mamá nos trajo aquí hace mucho tiempo, pero ahora no puede salir, y nosotros tampoco. Estamos atrapados en este lugar entre los mundos. Por favor, ayúdanos a regresar a casa». Esperanza los abrazaba protectoramente, pero su sonrisa se había vuelto más siniestra. «No les hagas caso, niña. Están felices aquí conmigo, como lo estarás tú también. Tu familia puede quedarse en la casa, pero tú te quedarás aquí conmigo. He estado tan sola durante todos estos años». El aire del ático se volvió gélido y mi aliento comenzó a formar pequeñas nubes de vapor. La linterna comenzó a fallar, parpadeando intermitentemente, creando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. Las fotografías flotantes se organizaron formando un túnel que conducía directamente al espejo, como si me invitaran a caminar hacia él. «Ven, Carolina, da solo un paso hacia el espejo, solo uno. Quiero enseñarte algo hermoso». Pero en lugar de acercarme, retrocedí hacia la puerta del ático. Algo en mi interior, tal vez el instinto de supervivencia, me gritaba que huyera. Corrí escaleras abajo tan rápido como pude, mientras escuchaba detrás de mí el sonido de cristal rompiéndose y los gritos desesperados de Esperanza. «No puedes huir de mí, Carolina. Esta es mi casa. Siempre estaré aquí esperándote». Llegué a mi habitación temblando y me encerré con llave, pero sabía que esa puerta no me protegería de lo que acababa de despertar. Esa noche no dormí ni un segundo, y al día siguiente, cuando mis padres me preguntaron por qué tenía ojeras, no pude decirles la verdad. ¿Quién les creería a una adolescente que acababa de encontrar el espíritu atormentado de una madre que había perdido a sus hijos hace más de 40 años? Lo que no sabía entonces era que ese primer contacto había sido solo el comienzo.
Esperanza había estado esperando durante décadas a que alguien la viera, la escuchara, y yo acababa de convertirme en esa persona. A partir de esa noche, mi vida nunca volvería a ser la misma. Los días siguientes fueron un infierno psicológico que no le desearía ni a mi peor enemigo. Intenté contarles a mis padres lo que había visto en el ático, pero sus reacciones fueron exactamente las que esperaba: incredulidad, preocupación y finalmente, fastidio. Mi padre, Roberto, era un hombre práctico, ingeniero civil que creía únicamente en lo que podía medir y calcular. Para él, los fantasmas eran supersticiones de gente ignorante. Carolina, ya tienes 14 años. Estás muy grande para estos cuentos de terror, me decía mientras leía el periódico en la cocina, sin siquiera levantar la vista. Seguramente viste alguna película de miedo o leíste algo en internet que te impresionó. El ático solo tiene trastos viejos, nada más. Mi madre, María Elena, era más comprensiva, pero igualmente escéptica. Trabajaba como secretaria en una escuela primaria católica y había sido criada con una fe inquebrantable. Para ella, solo Dios tenía poder sobre los muertos y los espíritus eran cosa del demonio que había que ignorar completamente. Mija, esas son tentaciones del maligno, me decía mientras preparaba la cena, haciendo la señal de la cruz. Reza 3 Avemarías y pídele a la Virgen de Guadalupe que te proteja de esas visiones. Si sigues pensando en esas tonterías, voy a llevarte con el padre Martínez para que te bendiga. Daniel, mi hermano menor, era el único que parecía entenderme, pero justamente por eso mis padres desestimaban su testimonio. Los niños tienen mucha imaginación, decían cuando Daniel intentaba apoyar mi versión de los hechos. Se contagian las ideas unos a otros y terminan creyendo sus propios cuentos. Pero las manifestaciones de esperanza no se limitaban al ático. Cada noche, puntualmente a las 3:17 am, escuchaba sus pasos en el pasillo. El sonido era inconfundible, el roce suave de pies descalzos sobre las baldosas de Talavera, seguido del crujir específico de la madera frente a la puerta del ático. A veces la veía parada junto a mi cama, observándome dormir con esa sonrisa perturbadora, susurrando cosas que no podía entender completamente. Pronto, Carolina, muy pronto podrás conocer a mis niños. Están ansiosos por jugar contigo. Comencé a tener problemas para dormir, lo cual afectó mi rendimiento escolar. Mis calificaciones bajaron drásticamente y mis maestras empezaron a preocuparse por mi comportamiento errático. Me quedaba dormida en clase, tenía sobresaltos cuando alguien me tocaba inesperadamente y desarrollé una fobia extraña a los espejos. No podía ver mi reflejo sin esperar que apareciera el rostro de Esperanza detrás del mío. La situación empeoró cuando comencé a experimentar lo que llamé lapsus temporales. Perdía minutos, a veces horas, sin recordar qué había hecho durante ese tiempo. En una ocasión, mis padres me encontraron parada en el pasillo del segundo piso a las 3 de la mañana, completamente inmóvil, con los ojos abiertos pero sin responder cuando me hablaban. Cuando finalmente desperté, no recordaba haberme levantado de la cama. Sonambulismo, diagnosticó el doctor Hernández, el médico de la familia. Es común en adolescentes que pasan por periodos de estrés, probablemente el cambio de casa, la nueva escuela, las presiones típicas de la edad. Recetó pastillas para dormir y recomendó que me llevaran con un psicólogo si el problema persistía, pero yo sabía que no era sonambulismo. Durante esos lapsus temporales, aunque no pudiera mover mi cuerpo conscientemente, era completamente aware de lo que pasaba a mi alrededor. Podía ver a Esperanza parada frente a mí, hablándome durante horas sobre sus hijos perdidos, sobre la soledad que había soportado durante décadas, sobre los planes que tenía para nuestra familia. Tu hermanito Daniel me recuerda tanto a mi pequeño Sebastián, me decía mientras yo permanecía paralizada en el pasillo. Tiene la misma risa, los mismos ojos curiosos. Sería un compañero de juegos perfecto para mis niños. Y tu madre, María Elena, podría ser como una hermana mayor para mí. Hemos estado tan solas, Carolina, pero ahora que ustedes están aquí, podemos ser una familia completa. Las cosas se volvieron aún más siniestras cuando Esperanza comenzó a interactuar con objetos físicos de la casa. Los cuadros aparecían torcidos por las mañanas, las puertas se abrían y cerraban solas, y la temperatura del segundo piso era consistentemente 10 grados más fría que el resto de la casa. El agua de las llaves se abría sin motivo aparente.
constante, y por las noches podíamos escuchar el sonido de alguien caminando en el ático, a pesar de que la puerta permanecía cerrada con llave. Mi padre intentó encontrar explicaciones lógicas para cada fenómeno. Problemas de plomería, decía sobre el agua. La casa es vieja, las tuberías se expanden y contraen con los cambios de temperatura. Para los sonidos en el ático, culpaba a las ratas o a algún gato callejero que habría encontrado la manera de entrar. Pero una noche, mientras cenábamos en familia, todos escuchamos claramente el sonido de una mujer llorando que venía desde arriba. No era un llanto normal, era un lamento desgarrador, lleno de dolor y desesperación, que se extendió por varios minutos. Daniel dejó de comer y me miró con ojos asustados. Incluso mis padres se quedaron en silencio, mirando hacia el techo, con expresiones incómodas. «Debe ser la televisión de los vecinos», murmuró finalmente mi padre, pero su voz carecía de la convicción usual. Mi madre hizo la señal de la cruz y continuó comiendo en silencio, pero noté que sus manos temblaban ligeramente. Esa noche decidí tomar cartas en el asunto. Si mis padres no me creían, tendría que conseguir evidencia por mí misma. Tomé prestada la cámara digital de mi padre y configuré una grabación continua dirigida hacia el pasillo del segundo piso. Si Esperanza aparecía, como lo hacía cada noche, finalmente tendría pruebas de su existencia. Lo que descubrí al revisar la grabación, al día siguiente me dejó sin palabras. La cámara había capturado exactamente lo que yo veía cada noche. Esperanza, caminando por el pasillo, parándose frente a diferentes puertas, susurrando cosas que no se alcanzaban a escuchar en el audio, pero lo más perturbador era que la grabación mostraba que yo también había salido de mi habitación durante la noche y había mantenido una conversación de más de una hora con ella, una conversación de la cual no recordaba absolutamente nada. En la grabación podía verme a mí misma sintiendo, señalando hacia diferentes habitaciones, incluso sonriendo en ciertos momentos. Parecía como si estuviéramos planeando algo juntas, como dos conspiradoras discutiendo los detalles de un proyecto secreto. Al final de la grabación, me veía regresar a mi habitación con una expresión de satisfacción que jamás había visto en mi rostro. Cuando confronté a mis padres con la evidencia, su reacción fue completamente inesperada. En lugar de sorprenderse o finalmente creer en mis experiencias paranormales, se enfurecieron conmigo por haber instalado una cámara sin permiso y por fabricar evidencia falsa para sustentar mis fantasías. «Carolina, esto ya pasó de ser una travesura adolescente a ser algo preocupante», me dijo mi padre, con una seriedad que jamás había visto en él. «No sé cómo manipulaste esta grabación, pero esto se acabó. Mañana mismo vas a empezar terapia psicológica». Borró la grabación frente a mis ojos y confiscó la cámara. Mi madre programó una cita con la psicóloga del DIF y desde ese momento, cualquier mención que hiciera sobre Esperanza o sobre los fenómenos paranormales era inmediatamente descartada como episodios psicóticos o alucinaciones causadas por estrés. Me sentí completamente sola. Mi familia no me creía, mis amigos comenzaron a evitarme porque Carolina se volvió muy rara y los adultos a mi alrededor parecían estar convencidos de que había desarrollado algún tipo de trastorno mental. Mientras tanto, Esperanza se volvía más fuerte, más presente y sus demandas más específicas. «Ya no necesitas que te crean, Carolina», me susurró una noche mientras yo fingía dormir. «Pronto seremos solo nosotras, una familia perfecta que nunca se separará». La terapia psicológica con la doctora Patricia Vega se convirtió en una tortura semanal. Era una mujer de unos 50 años, con lentes gruesos y una expresión perpetuamente escéptica que me hacía sentir como si cada palabra que saliera de mi boca fuera una mentira elaborada. Durante las sesiones, intentaba hacerme reconocer que mis experiencias paranormales eran producto de una mente adolescente estresada que había encontrado una forma dramática de llamar la atención. «Carolina, es normal que los jóvenes de tu edad fantaseen con situaciones extraordinarias para lidiar con los cambios de la adolescencia», me decía mientras tomaba notas en su libreta amarilla. Mudarse a una casa nueva, cambiar de escuela, los cambios hormonales, todo eso puede manifestarse en episodios disociativos que la mente interpreta como experiencias sobrenaturales. Pero mientras la doctora Vega intentaba racionalizar mis vivencias, los fenómenos en casa se intensificaban de manera alarmante. Esperanza ya no se limitaba a apariciones nocturnas. Ahora su presencia se sentía durante todo el día. Los objetos se movían por sí solos, las luces parpadeaban sin razón aparente y la temperatura en ciertas habitaciones fluctuaba de manera imposible. Lo más perturbador era que había comenzado a afectar directamente a mi familia, aunque ellos se negaban a admitirlo.
Daniel desarrolló terrores nocturnos severos y había comenzado a hablar en sueños, manteniendo conversaciones completas con alguien que él llamaba la señora triste. Mi padre, siempre tan racional, comenzó a tener pesadillas recurrentes sobre niños ahogándose y se despertaba gritando nombres que nunca habíamos escuchado. Sebastián, Mercedes, Angelito. Mi madre, por su parte, desarrolló una obsesión extraña con limpiar el ático. Cada día subía con productos de limpieza y trapos. Pasaba horas allá arriba organizando las cajas viejas y barriendo el polvo. Cuando le preguntábamos qué hacía, respondía con una sonrisa ausente: la señora de la casa necesita que todo esté limpio para cuando regresen los niños. Pero cuando le preguntábamos qué señora y qué niños, parpadeaba confundida y decía: ¿de qué hablas? Solo estoy limpiando. ¿Qué tiene de malo mantener la casa ordenada? Era como si Esperanza hubiera encontrado la manera de infiltrarse en sus mentes sin que se dieran cuenta. Yo era la única que permanecía completamente consciente de su presencia, y eso me convertía en una espectadora impotente del deterioro mental de mi familia. La situación llegó a un punto crítico una noche de marzo de 2009. Me desperté no por los usuales pasos de Esperanza, sino por el sonido de múltiples voces susurrando en el pasillo. Cuando salí de mi habitación, no solo vi a Esperanza, sino también a los 3 niños que había visto en el espejo del ático, pero ahora estaban fuera del espejo, parados en el pasillo, tan sólidos y reales como cualquier persona viva. Sebastián, el mayor, aparentaba unos 10 años. Tenía el cabello castaño y rizado, y vestía un pantalón corto y una camisa blanca típicos de los años 60. Mercedes era una niña de aproximadamente 8 años, con 2 trenzas rubias y un vestido azul marino con cuello de marinero. El más pequeño, Angelito, no podía tener más de 5 años y cargaba un osito de peluche descolorido que parecía haber sido blanco en algún momento. «Hola, Carolina», me dijeron al unísono con voces que sonaban como ecos lejanos. «Mamá nos dijo que ibas a jugar con nosotros». Esperanza los observaba con orgullo maternal, acariciando los cabellos de Mercedes con ternura fantasmal. «Mis bebés han estado esperando tanto tiempo para conocerte. Han estado tan solos, Carolina. Pero ahora que estás aquí, pueden volver a ser niños normales. Queremos jugar al escondite», dijo Sebastián con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mamá dice que conoces todos los rincones de la casa. Puedes enseñarnos dónde escondernos. Y luego podemos jugar a la comidita», añadió Mercedes, aplaudiendo con las manos. «Mamá nos prometió que podríamos tener una fiesta de té como antes». Angelito se acercó a mí y tiró de mi pijama con su manita fría. «¿Quieres ver mi osito? Se llama Copo. Mamá me lo dio antes de que nos fuéramos al río. ¿Sabes nadar, Carolina? Nosotros no sabíamos, pero mamá nos enseñó. Ahora sabemos nadar para siempre». Sus palabras me helaron la sangre. Estos niños no eran espíritus benevolentes atrapados por error. Eran algo mucho más siniestro. Esperanza no había perdido a sus hijos en un accidente trágico. Los había ahogado intencionalmente en el río y de alguna manera había logrado mantener sus almas atadas a ella durante más de 40 años. «No es lo que piensas, Carolina», me dijo Esperanza, leyendo mi expresión de horror. «Yo los salvé. Cuando Miguel me abandonó, cuando todo el pueblo comenzó a susurrar sobre mí, sobre mi manera de criar a los niños, decidí que lo mejor era que estuviéramos juntos para siempre. El mundo exterior es cruel y malvado. Aquí, en esta casa, podemos ser una familia perfecta eternamente». «Mamá nos cuidó muy bien», confirmó Mercedes con voz cantarina. «No tenemos hambre, no tenemos frío, no nos lastimamos, y lo mejor de todo es que nunca nos vamos a separar. Pero ahora mamá dice que necesitamos más hermanos», añadió Sebastián. «Dice que Daniel sería perfecto para nosotros y que tus papás podrían ser como nuestros abuelos. ¿No te parece maravilloso?». En ese momento comprendí la verdadera dimensión del horror que habíamos despertado. Esperanza no solo quería que yo me uniera a su familia espectral, quería que toda mi familia muriera para que pudiéramos estar juntos para siempre, como los niños del río. «Es la única manera, Carolina», me susurró Esperanza acercándose peligrosamente. «He visto cómo sufres, cómo nadie te cree, cómo te sientes sola e incomprendida. Aquí nunca más te sentirás así. Aquí serás amada y cuidada por toda la eternidad». Los niños fantasma comenzaron a formar un círculo alrededor de mí, tomándose de las manos y cantando una canción infantil que no reconocí. «Rin, rin, rin, la muerte ya está aquí. Rin, rin, ron, no tengas compasión. Rin, rin, ran, al río a descansar. Rin, rin, ren, por siempre sin volver». Mientras cantaban, sus rostros comenzaron a cambiar. La piel se volvió más pálida,
casi transparente, y pude ver claramente las marcas violetas alrededor de sus cuellos donde Esperanza los había estrangulado antes de arrojarlos al río. Sus ojos se volvieron completamente blancos y cuando sonreían mostraban dientes podridos y algas colgando de sus bocas. «No tengas miedo, hermana», me dijeron con voces que ahora sonaban como gorgoteos bajo el agua. «Solo duele un poquito al principio, después es muy peaceful. Mamá nos lo prometió y mamá nunca miente». Corrí de regreso a mi habitación y me encerré con llave, pero podía escuchar sus risas infantiles resonando por toda la casa. Esa noche no logré dormir ni un segundo y al día siguiente, cuando intenté contarles a mis padres lo que había visto, me enviaron directamente a una evaluación psiquiátrica de emergencia en el hospital civil. El doctor Ramírez, el psiquiatra de turno, diagnosticó un episodio psicótico agudo y recomendó medicación antipsicótica inmediata. Mis padres, desesperados y asustados por mi comportamiento, aceptaron sin cuestionamientos. Me dieron pastillas que me dejaban en un estado zombie durante el día, pero que no podían silenciar las voces nocturnas de Esperanza y sus hijos. «Las medicinas no pueden detenernos, Carolina», me susurraba Esperanza cada noche, mientras yo yacía inmóvil en mi cama, drogada, pero consciente. «Somos más fuertes que cualquier químico que pongan en tu cuerpo, y pronto, muy pronto, no necesitarás más pastillas, no necesitarás más nada». Los medicamentos antipsicóticos convirtieron mi vida en una pesadilla diurna que competía en horror con las apariciones nocturnas. Los efectos secundarios eran brutales: temblores incontrolables, náuseas constantes y una sensación de desconexión de mi propio cuerpo que me hacía sentir como si estuviera viviendo la vida de otra persona. En la escuela me había convertido en un espectáculo. Los otros estudiantes me señalaban y susurraban: «Ahí va la loca de Carolina», cuando pasaba por los pasillos. La doctora Vega había intensificado nuestras sesiones a 3 veces por semana y cada encuentro era una batalla psicológica donde ella intentaba convencerme de que mis experiencias eran producto de una mente enferma. «Carolina, entiendo que para ti estas visiones se sienten muy reales, pero necesitas aceptar que son síntomas de tu condición. Los antipsicóticos van a ayudarte a distinguir entre la realidad y las alucinaciones». Pero yo sabía que no eran alucinaciones. Los fenómenos paranormales se habían intensificado a un nivel que ya no podían ser ignorados ni siquiera por mis escépticos padres. Daniel había comenzado a caminar dormido hacia el río que pasaba detrás de nuestra colonia y habíamos tenido que instalar cerrojos especiales en todas las puertas para evitar que saliera de casa durante sus episodios sonámbulos. Mi madre desarrolló una obsesión extraña con llenar la casa de flores blancas. Cada día compraba ramos enormes de crisantemos, gladiolos y rosas blancas, colocándolas en jarrones por toda la casa hasta que el olor a flores frescas se volvía asfixiante. Cuando le preguntábamos por qué, respondía con esa misma sonrisa ausente: «A los niños les gustan las flores blancas. Hay que mantener la casa bonita para ellos». Mi padre, el escéptico racional, comenzó a hablar dormido en idiomas que no conocía y, según mi madre, sus conversaciones nocturnas eran siempre con los mismos interlocutores: Miguel, Esperanza y los 3 niños. Una noche lo encontré parado en el jardín a las 3 de la madrugada, cavando un hoyo con las manos desnudas mientras murmuraba: «Tienen que descansar en paz. Los niños tienen que descansar en paz». La situación se volvió insostenible cuando comencé a tener visiones durante el día, incluso con la medicación. Esperanza aparecía en los espejos del baño de la escuela, en las ventanas del autobús, en las superficies reflectantes de los coches estacionados. Y siempre me decía lo mismo: «Es hora, Carolina. Tu familia está lista. Solo falta que tú aceptes unirte a nosotros». Mis calificaciones cayeron en picada y los maestros comenzaron a reportar comportamientos cada vez más extraños. Me quedaba dormida en clase y despertaba recitando los nombres de los niños ahogados. Durante el recreo, me encontraban hablando sola en las esquinas del patio, manteniendo conversaciones animadas con personas invisibles. En una ocasión, la maestra de educación física me encontró en el cuarto de material deportivo, organizando pelotas en grupos de 4 y murmurando: «Una familia completa, mamá, papá y 2 hermanos, como debe ser». El punto de quiebre llegó cuando mi hermano Daniel desapareció durante 3 horas una tarde de abril. Toda la familia lo buscó desesperadamente por el vecindario hasta que lo encontramos parado en la orilla del río, completamente empapado y temblando de frío.
Cuando le preguntamos cómo había llegado ahí, respondió con una naturalidad que nos heló la sangre. Los niños nuevos me enseñaron a nadar. Dijeron que era importante que aprendiera porque pronto íbamos a jugar en el agua todos juntos. Esa noche, mientras mis padres discutían en susurros sobre la posibilidad de internar a Daniel en un hospital psiquiátrico infantil, yo tomé una decisión desesperada. Si nadie más podía ver lo que estaba pasando, si todos pensaban que estábamos locos, entonces tendría que encontrar una solución por mi cuenta. Esperé hasta que toda la familia estuviera dormida y subí al ático por segunda vez. Esta vez no iba como una adolescente curiosa, sino como alguien decidido a enfrentar el horror de frente. Llevaba conmigo un crucifijo que había tomado del altar de mi madre, sal bendita que había conseguido en la iglesia de San José y una pequeña grabadora de audio que pensé podría servir como evidencia si sobrevivía a lo que estaba por hacer. El ático había cambiado desde mi primera visita. Las cajas estaban organizadas de manera diferente, formando una especie de santuario alrededor del espejo. Había velas encendidas, aunque no sabía quién las había prendido, fotografías de mis padres y Daniel pegadas en las paredes, y dibujos infantiles hechos con crayones que mostraban a nuestra familia junto a Esperanza y sus hijos. Sabía que regresarías, me dijo Esperanza, apareciendo detrás del espejo con una sonrisa radiante. Has madurado tanto en estos meses, Carolina. Ya no eres la niña asustada que huyó de mí la primera vez. Los 3 niños fantasma estaban sentados en el suelo, jugando con juguetes que parecían haber pertenecido a niños reales de los años 60. Sebastián tenía un tren de madera. Mercedes jugaba con una muñeca de porcelana con el vestido desgarrado, y Angelito abrazaba su osito de peluche mientras cantaba en voz baja la misma canción siniestra que había escuchado antes. «Hola, hermana Carolina», me dijeron al verme. «Mamá nos dijo que finalmente estás lista para jugar con nosotros de verdad». Me acerqué al espejo con las piernas temblorosas, sosteniendo el crucifijo frente a mí como un escudo. «Sé lo que les hiciste a estos niños, Esperanza. Sé que los mataste en el río. Y sé que ahora quieres hacer lo mismo con mi familia». La expresión de Esperanza cambió inmediatamente. Su sonrisa maternal se desvaneció, siendo reemplazada por una mueca de ira que distorsionó sus facciones hasta hacerla irreconocible. «No sabes nada, niña estúpida. Los salvé de un mundo cruel que no los merecía. Los protegí de crecer en dolor y sufrimiento. Aquí son eternamente felices, eternamente inocentes». «Mentira», grité sosteniendo el crucifijo más alto. «Los tienes prisioneros aquí, atados a tu locura. Estos niños merecen descansar en paz, no ser tus muñecos por toda la eternidad». Los niños fantasma dejaron de jugar y me miraron con expresiones que fluctuaban entre la súplica y el terror. Por un momento, pude ver a través de la fachada que Esperanza había construido alrededor de ellos. Mercedes tenía lágrimas en los ojos, Sebastián temblaba visiblemente y Angelito se acurrucó en posición fetal, abrazando su osito con desesperación. «Ayúdanos», susurró Mercedes tan bajo que apenas pude escucharla. «Por favor, ayúdanos a irnos. Estamos tan cansados de jugar». «¡Silencio!», rugió Esperanza, y los niños inmediatamente volvieron a sus poses de felicidad artificial. «Ustedes son felices aquí conmigo, y Carolina va a ser feliz también. Toda su familia va a ser feliz con nosotros». «Nunca», le respondí, derramando sal bendita en un círculo alrededor del espejo. «No voy a permitir que lastimes a mi familia como lastimaste a estos pobres niños». Esperanza se lanzó contra el cristal del espejo desde adentro, causando que toda la superficie se rajara en patrones complejos como una telaraña gigante. «Esta es mi casa, esta es mi familia. Llevo esperando 47 años para tener una familia completa de nuevo». El ático comenzó a temblar violentamente. Las cajas se volcaron, derramando su contenido por el suelo, y las velas se apagaron una por una hasta que quedamos en completa oscuridad. Solo podía ver los destellos de luz que se filtraban a través de las grietas del espejo roto, donde Esperanza se movía frenéticamente como un animal enjaulado. «No puedes detenerme», gritaba mientras golpeaba el cristal desde adentro. «Ya comencé el proceso. Tu familia ya está bajo mi influencia. Daniel será el primero, seguido de tus padres y finalmente tú». En ese momento, escuché pasos en la escalera del ático. Mi corazón se detuvo cuando reconocí el patrón de caminata. Era Daniel, pero caminaba con el paso lento y deliberado que caracterizaba sus episodios de sonambulismo. Llegó hasta la puerta del ático y comenzó a girar la perilla, que se abrió fácilmente a pesar de que yo recordaba haberla encontrado cerrada. «Daniel, no subas», le grité, pero él no respondió. Sus ojos estaban completamente blancos, como
como si hubiera sido poseído, y caminaba con los brazos extendidos hacia adelante, como un zombi de película. Se dirigió directamente hacia el espejo roto, donde Esperanza lo esperaba con los brazos abiertos. «Ven aquí, mi pequeño Sebastián», le dijo Esperanza con voz melosa. «Mamá te ha estado esperando tanto tiempo. Vamos a jugar en el río como solíamos hacer». «Sí, mamá», respondió Daniel con una voz que no era la suya. «Quiero jugar en el río, quiero jugar con mis hermanos para siempre». Me interpuse entre Daniel y el espejo, pero cuando lo toqué para detenerlo, su piel estaba gélida como la de un cadáver. Sus labios habían adquirido un tono azulado y pude ver pequeñas gotas de agua goteando de su cabello, como si ya hubiera estado bajo el agua. «Suéltalo», le grité a Esperanza mientras intentaba sostener a Daniel. «Es solo un niño inocente, no tiene nada que ver con tu historia». «Todos los niños son mis niños», replicó Esperanza, y por primera vez pude ver su verdadera forma. Ya no era la mujer elegante del vestido blanco. Su piel estaba hinchada y descolorida como la de un cadáver que ha estado demasiado tiempo en el agua. Su cabello negro estaba lleno de algas y lodo, y sus ojos eran dos huecos negros que parecían túneles hacia la nada. He esperado tanto tiempo para completar mi colección. Daniel será perfecto. Los niños fantasma también habían revelado su verdadera apariencia. Sus ropas estaban empapadas y desgarradas, sus cuerpos mostraban signos claros de descomposición, y todos tenían las marcas violetas de estrangulamiento alrededor de sus cuellos. Pero lo más perturbador era que parecían estar suplicando en silencio, moviendo los labios sin emitir sonido, como si intentaran advertirme de algo que no podían decir en voz alta. Daniel comenzó a caminar de nuevo hacia el espejo, y yo sabía que si lo tocaba, sería arrastrado al mundo acuático de pesadilla, donde Esperanza mantenía prisioneras a sus víctimas. En un acto de desesperación, tomé la grabadora y grité hacia ella. «Esperanza Delgado, en el nombre de Jesucristo y por el poder de la Virgen de Guadalupe, te ordeno que liberes a estos niños y que dejes en paz a mi familia». El efecto fue inmediato y devastador. Esperanza soltó un grito que sonó como si viniera desde lo más profundo del océano, un lamento que hizo que todas las ventanas del ático se rajaran simultáneamente. Los niños fantasma se desplomaron como muñecos de trapo, liberados momentáneamente del control de su captor. «No tienes autoridad sobre mí», rugió Esperanza, pero pude notar que su forma se había vuelto menos sólida, más translúcida. «Soy la señora de esta casa. Aquí mis palabras son ley». Daniel parpadeó varias veces y me miró con confusión, como si acabara de despertar de un sueño profundo. «Carolina, ¿qué estamos haciendo aquí arriba? Tengo mucho frío y me duele la cabeza». Pero antes de que pudiera responderle, escuché más pasos en la escalera. Mis padres subían hacia el ático, y por el sonido de su caminar, sabía que también estaban bajo la influencia de Esperanza. Era ahora o nunca. Tenía que encontrar una manera de romper definitivamente el poder que esta entidad tenía sobre mi familia, o todos terminaríamos como los niños del río, atrapados para siempre en su realidad acuática de pesadilla. «Ayúdame», le susurré a los niños fantasma que yacían inmóviles en el suelo. «Si realmente quieren ser libres, ayúdenme a detener a su mamá para siempre». Sebastián levantó la cabeza con esfuerzo y me miró con ojos que por primera vez en décadas mostraban verdadera esperanza. Los pasos de mis padres se acercaban cada vez más a la puerta del ático, y yo sabía que disponía de muy poco tiempo antes de que Esperanza completara su colección familiar. Daniel se había acurrucado detrás de mí, temblando y murmurando: «Hace tanto frío», mientras su aliento formaba pequeñas nubes de vapor en el aire helado del ático. Sebastián, con un esfuerzo sobrehumano, logró ponerse en pie tambaleándose. Su forma fantasmal parpadeaba como una imagen de televisión con mala señal, alternando entre el niño aparentemente feliz que Esperanza había creado y el pequeño aterrorizado que realmente era. Ella nos ahogó uno por uno», me susurró con voz entrecortada. «Primero a Angelito, porque era el más pequeño y no podía defenderse. Después a Mercedes, que gritó tanto que mamá tuvo que taparle la boca bajo el agua. Yo fui el último, vi todo lo que les hizo a mis hermanos antes de que me tocara a mí». Mercedes y Angelito también comenzaron a recuperar momentáneamente su conciencia real. La niña tenía los ojos llenos de lágrimas espectrales que goteaban como gotas de río sobre sus mejillas descoloridas. «No estaba enferma cuando nos llevó al río», me confesó Mercedes. «Estaba
furiosa porque papá Miguel se había ido y porque los vecinos decían que no sabía cuidarnos bien. Nos dijo que íbamos a tener un picnic junto al agua, que iba a ser muy divertido. Yo no quería ir, añadió Angelito abrazando su osito empapado. Le dije que tenía miedo del agua, pero ella me cargó y me metió al río de todas formas. El agua estaba tan fría y mamá me empujó hacia abajo y no me dejaba subir a respirar. Esperanza, furiosa por perder el control sobre sus víctimas, comenzó a golpear frenéticamente el espejo desde adentro. Cada golpe hacía que nuevas grietas se extendieran por la superficie y pude ver que pequeños chorros de agua comenzaban a filtrarse a través de las fracturas. ¡Silencio! ¡Todos a callar!, rugió con una voz que ya no tenía nada de maternal. Ustedes me pertenecen. Los salvé de crecer en un mundo horrible. Los mantuve puros e inocentes para siempre. No nos salvaste, le gritó Sebastián con una valentía que no había mostrado en décadas. Nos mataste porque estabas loca de celos y abandono. Nos condenaste a estar atrapados aquí contigo en lugar de dejarnos descansar en paz. En ese momento, mis padres llegaron finalmente a la puerta del ático, pero cuando los vi, casi grité de horror. Sus ojos estaban completamente blancos como los de Daniel habían estado, y tenían la misma expresión vacía y obediente. Mi madre cargaba una cuerda gruesa, y mi padre traía una pala que reconocí del cobertizo del jardín. «Ya llegaron», les dijo Esperanza con satisfacción siniestra. «Ahora podemos completar el ritual. Primero los niños, después los padres. Una familia unida para toda la eternidad. Carolina, ven aquí», me dijo mi madre con una voz monótona que no reconocí. «Vamos a ir al río a jugar. Será muy divertido, como cuando éramos niños». «Sí, hija», añadió mi padre, arrastrando la pala por el suelo del ático. «Vamos a hacer un hoyo muy profundo junto al agua, un lugar donde podamos descansar todos juntos sin que nadie nos moleste». Me di cuenta de que Esperanza no solo planeaba ahogarnos como había hecho con sus propios hijos, sino que iba a hacer que mis propios padres participaran en nuestro asesinato. Era una maldad que superaba cualquier cosa que hubiera imaginado. «No», les grité a mis padres. «Luchan contra ella. Sé que todavía están ahí adentro. Recuerden quiénes son realmente». Pero mis palabras no parecían llegar hasta ellos. Comenzaron a acercarse a Daniel y a mí con movimientos mecánicos, como marionetas controladas por hilos invisibles. Fue entonces cuando recordé algo que había visto en una de las fotografías dispersas por el ático. En una de las imágenes, Esperanza aparecía junto a un hombre mayor frente a una iglesia. El hombre vestía sotana y en el reverso de la fotografía había una dedicatoria. Para Esperanza, que Dios la bendiga y la guíe por el camino correcto. Padre Sebastián Morales, 1961. «Padre Sebastián Morales», grité hacia el espejo roto. «Esperanza, tu propio confesor te puso el nombre de Sebastián a tu hijo mayor. Él sabía lo que planeabas hacer, por eso trató de detenerte». El efecto de mis palabras fue inmediato. Esperanza se detuvo abruptamente y su expresión cambió de furia a pánico absoluto. No menciones ese nombre. El padre Sebastián no entendía. Él pensaba que yo estaba enferma, pero yo solo quería proteger a mis bebés. Te dijo que buscaras ayuda», continué, recordando fragmentos de los diarios que había leído. «Te ofreció llevarte con un doctor, conseguirte medicinas para la tristeza, pero tú elegiste el camino del mal». Los niños fantasma, ahora completamente libres del control de Esperanza, se unieron a mi revelación. «El padre Sebastián nos visitó el día antes de que nos llevaras al río», gritó Mercedes con una voz que resonó por todo el ático. «Te dijo que si lastimabas a los niños, tu alma estaría condenada para siempre». «Y tenía razón», añadió Angelito con una valentía infantil conmovedora. «Por eso no puedes ir al cielo, por eso estás atrapada en este lugar horrible como nosotros». Esperanza comenzó a retroceder dentro del espejo, su forma volviéndose cada vez más distorsionada y horrible. El agua que se filtraba por las grietas del cristal se había convertido en un torrente y el ático comenzó a inundarse rápidamente. «No puedes juzgarme», gritó Esperanza mientras su imagen se desvanecía. «Hice lo que cualquier madre haría por proteger a sus hijos. El mundo era cruel y malvado. Una madre verdadera habría buscado ayuda», le respondí, sosteniendo el crucifijo mientras el agua me llegaba ya a los tobillos. «Una madre verdadera habría luchado por la vida de sus hijos, no les habría quitado la vida». En ese momento, algo extraordinario sucedió. Una luz dorada comenzó a emanar del crucifijo y la voz del padre Sebastián Morales
resonó en el ático como si hubiera estado esperando décadas para pronunciar estas palabras. Esperanza Delgado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te ordeno que liberes a estas almas inocentes y que aceptes el juicio que has evadido durante casi medio siglo. Tu tiempo de atormentar a los vivos ha terminado. Esperanza soltó un grito que hizo que todo el espejo se desintegrara completamente, liberando una cascada de agua que rápidamente evacuó el ático. Pero en lugar del líquido lodoso y sucio que esperaba, el agua era cristalina y tibia, como la de un río de montaña en primavera. Los niños fantasma comenzaron a brillar con la misma luz dorada del crucifijo. Sus formas se volvieron menos espectrales y más parecidas a niños reales. Y por primera vez en décadas, sonrieron con genuina felicidad. Gracias, Carolina, me dijeron al unísono. Gracias por ayudarnos a recordar quiénes éramos realmente. Sebastián, Mercedes y Angelito se tomaron de las manos y comenzaron a caminar hacia la luz que ahora llenaba completamente el ático. Vamos a casa, dijo Sebastián. Finalmente vamos a casa de verdad. Antes de desaparecer para siempre, Mercedes se volvió hacia mí una última vez. Esperanza no se ha ido completamente, me advirtió. Está debilitada, pero su resentimiento es muy fuerte. Ten cuidado, Carolina, y cuida a tu familia. Con esas palabras, los 3 niños se desvanecieron en la luz dorada, llevándose consigo el frío sobrenatural que había plagado la casa durante meses. Mis padres parpadearon varias veces, como si despertaran de un sueño profundo, y miraron alrededor del ático con confusión total. ¿Qué hacemos aquí arriba?, preguntó mi madre, dejando caer la cuerda que había estado cargando. ¿Por qué está todo tan mojado? Daniel corrió hacia mis padres y los abrazó con fuerza. Tuve una pesadilla horrible, sollozó. Soñé que una señora triste quería que nos fuéramos a vivir con ella bajo el agua, pero yo sabía que no había sido un sueño. Y también sabía que, aunque habíamos ganado esta batalla, la guerra aún no había terminado completamente. Esperanza Way había sido debilitada y sus víctimas habían sido liberadas, pero la advertencia de Mercedes resonaba en mi mente. El resentimiento de Esperanza era demasiado fuerte para ser eliminado con una sola confrontación. La casa había recuperado su temperatura normal y los fenómenos paranormales habían cesado, al menos por el momento. Pero yo sabía que tendría que permanecer vigilante, porque aunque los niños del río finalmente habían encontrado la paz, la mujer que los había asesinado seguía existiendo en algún lugar entre nuestro mundo y el más allá, esperando otra oportunidad para completar su familia de pesadilla. Los meses siguientes a la confrontación en el ático fueron una mezcla extraña de alivio y paranoia constante. Mi familia no recordaba nada de los episodios de posesión que habían sufrido, y yo decidí mantenerlo así. ¿Cómo podría explicarles que habían estado a punto de asesinarme y a Daniel bajo la influencia de un espíritu vengativo? Era mejor que creyeran que todo había sido parte de mi crisis psicológica adolescente. El doctor Ramírez estaba desconcertado por mi recuperación espontánea. Los medicamentos antipsicóticos fueron reducidos gradualmente hasta eliminarlos por completo, y las sesiones con la doctora Vega se espaciaron hasta convertirse en citas mensuales de seguimiento. Oficialmente, mi episodio psicótico había sido causado por el estrés del cambio de casa y había respondido bien al tratamiento médico. Extraoficialmente, yo sabía la verdad. Daniel recuperó su personalidad alegre y dejó de tener terrores nocturnos. Mi madre abandonó su obsesión con las flores blancas y volvió a su rutina normal de trabajo y tareas domésticas. Mi padre regresó a ser el hombre racional y práctico de siempre, aunque ocasionalmente lo sorprendía mirando hacia el techo con una expresión pensativa, como si tratara de recordar algo importante que se le escapaba. La casa de la colonia americana se sentía diferente, más liviana. La temperatura era uniforme en todas las habitaciones, no había más sonidos extraños durante la noche y los espejos reflejaban únicamente lo que debían reflejar. El ático fue convertido en un cuarto de almacenaje normal y mis padres incluso comenzaron a hablar de remodelar ese espacio para hacer una oficina, pero yo no podía relajarme completamente. Mercedes me había advertido que Esperanza no se había ido por completo y había señales sutiles
que confirmaban sus palabras. Ocasionalmente, durante las noches de lluvia fuerte, podía escuchar un llanto muy tenue que parecía venir desde algún lugar subterráneo. Cuando caminaba cerca del río detrás de nuestra colonia, a veces veía una sombra femenina parada en la orilla opuesta, observándome silenciosamente antes de desaparecer entre la vegetación. Lo más perturbador era que había comenzado a tener sueños recurrentes donde Esperanza aparecía no como el espíritu vengativo y descompuesto que había enfrentado, sino como la mujer elegante de las fotografías antiguas. En estos sueños me hablaba con voz suave y persuasiva sobre la soledad, sobre lo difícil que era ser una mujer incomprendida en un mundo que no valoraba el amor maternal. «No creas que me has vencido, Carolina», me decía en estos encuentros oníricos. «Solo me has debilitado temporalmente. El resentimiento y el dolor no desaparecen tan fácilmente. He aprendido mucho sobre ti y tu familia durante estos meses. Sé exactamente qué botones tocar cuando llegue el momento correcto». Estos sueños me dejaban exhausta al despertar y comencé a desarrollar insomnio crónico por miedo a encontrarme con ella cada vez que cerraba los ojos. Mis padres atribuían mi nueva dificultad para dormir a los efectos secundarios de haber dejado la medicación, pero yo sabía que era algo mucho más siniestro. La situación se complicó cuando cumplí 15 años y mi familia decidió mudarse a una casa más grande en Zapopan. Pensé que el cambio de domicilio nos alejaría definitivamente de la influencia de Esperanza, pero descubrí horrorizada que los espíritus rencorosos no están atados únicamente a lugares físicos, sino también a las personas que han marcado como objetivos. La primera noche en nuestra nueva casa, desperté y encontré huellas húmedas en el piso de mi habitación, como si alguien con los pies empapados hubiera caminado alrededor de mi cama mientras dormía. Al día siguiente, Daniel mencionó casualmente durante el desayuno que había soñado con la señora del río y que le había dicho que pronto volverían a jugar juntos. Mi madre comenzó a quejarse de que la casa nueva tenía corrientes de aire muy extrañas y que a veces sentía como si alguien la estuviera observando desde las esquinas oscuras. Mi padre empezó a tener problemas para dormir y desarrolló una extraña aversión al agua, incluso para bañarse o beber líquidos en abundancia. Me di cuenta de que nuestra confrontación en el ático había sido solo el primer round de una batalla mucho más larga. Esperanza había sido debilitada y había perdido a sus víctimas principales, los niños del río, pero su obsesión con crear una familia perfecta seguía intacta. Ahora estaba más determinada que nunca a completar su colección y había aprendido a ser más sutil en sus métodos. En lugar de manifestaciones dramáticas y aterrorizantes, comenzó a trabajar lentamente en la psique de cada miembro de mi familia. Daniel desarrolló una fascinación extraña con el agua y pedía constantemente que lo lleváramos a nadar, incluso en invierno. Mi madre comenzó a tener accidentes menores pero frecuentes. Se resbalaba en el baño, se cortaba con cuchillos mientras cocinaba, tropezaba en las escaleras. Mi padre empezó a mostrar signos de depresión que él atribuía al estrés del trabajo, pero yo reconocía los síntomas como algo más sobrenatural. Se levantaba por las madrugadas y se quedaba parado junto a las ventanas, mirando hacia la calle como si esperara a alguien. Cuando le preguntábamos qué hacía, respondía vagamente: «Siento que alguien necesita mi ayuda, pero no sé quién». La gota que colmó el vaso fue cuando encontré un diario nuevo escondido debajo del colchón de mi madre. No era su letra, sino la caligrafía desesperada que reconocía de los diarios de Esperanza en el ático. Las entradas más recientes describían planes detallados para reunir a la familia y llevarlos al lugar seguro junto al agua. 17 de agosto de 2009. María Elena es muy parecida a mí cuando era joven. Entiende el dolor de ser una madre protectora en un mundo peligroso. Pronto comprenderá que la única manera de mantener a su familia unida para siempre es siguiendo mi ejemplo. 22 de agosto de 2009. Roberto está comenzando a escucharme durante sus sueños. Le he mostrado visiones del río, de lo peaceful que puede ser estar bajo el agua sin preocupaciones ni responsabilidades. Su depresión lo está haciendo más receptivo a mis sugerencias. 25 de agosto de 2009. Daniel es perfecto
exactamente como mi pequeño Sebastián. Pero Carolina sigue resistiéndose. Es más fuerte de lo que pensé, pero todos tienen un punto de quiebre. Solo necesito encontrar el suyo. Esa noche tomé una decisión que cambiaría el curso de los eventos para siempre. No podía seguir siendo una espectadora pasiva mientras Esperanza lentamente destruía la cordura y la seguridad de mi familia. Si ella quería una guerra psicológica, yo le daría una guerra. Pero esta vez estaría preparada con algo más que crucifijos y sal bendita. Comencé a investigar sobre exorcismos, rituales de destierro y métodos para banir definitivamente a los espíritus malevolentes. Encontré información sobre un sacerdote en Guadalajara, el padre Miguel Hernández, que se especializaba en casos de posesión demoníaca y fenómenos paranormales. Si iba a salvar a mi familia, necesitaría ayuda profesional de alguien que realmente entendiera con qué estábamos lidiando. Pero mientras hacía mis planes, Esperanza también estaba preparando su jugada final. Y esta vez no iba a subestimar su determinación ni su capacidad para manipular las mentes de las personas que más amaba en el mundo. El padre Miguel Hernández era un hombre de unos 60 años, con cabello blanco y ojos que habían visto demasiado mal en el mundo como para sorprenderse por cualquier cosa. Su oficina en la parroquia de San Miguel Arcángel estaba llena de libros antiguos sobre demonología, fotografías de casos documentados de posesión y crucifijos de diferentes épocas y culturas. Cuando le conté mi historia, no mostró ni incredulidad ni sorpresa, solo asintió gravemente, como si hubiera escuchado relatos similares cientos de veces. Esperanza Delgado, murmuró mientras buscaba en sus archivos. Sí, tengo registros de ese caso. El padre Sebastián Morales me escribió sobre ella en 1962, antes de su muerte. Decía que era el espíritu más resentido y vengativo que había encontrado en toda su carrera eclesiástica. Me mostró una carta amarillenta escrita a mano. Miguel, si algo me sucede, quiero que sepas que Esperanza Delgado no murió por suicidio como reportó la policía. Yo la encontré en el ático de su casa, ahorcada, pero había signos de una lucha sobrenatural en la habitación. Creo que algo la mató cuando intentó unirse con los espíritus de sus hijos asesinados. Algo que no quería que ella tuviera ese poder sobre los muertos. ¿Qué significa eso?, le pregunté al padre Miguel. Significa que Esperanza no es simplemente el fantasma de una mujer perturbada, me explicó con seriedad. Es algo mucho peor. Cuando intentó usar magia negra para reunirse con los niños que había matado, invocó fuerzas demoníacas que la poseyeron en el momento de su muerte. Lo que tu familia está enfrentando es un híbrido entre un espíritu humano resentido y una entidad demoníaca. Esa revelación explicaba por qué Esperanza había sido tan difícil de banir y por qué sus poderes parecían ir más allá de lo que un fantasma normal podría hacer. No estábamos lidiando únicamente con una madre loca, sino con algo que había vendido su alma a cambio de poder sobrenatural. Hay una manera de detenerla definitivamente, me dijo el padre Miguel, pero va a requerir un sacrificio considerable de tu parte, Carolina, y hay riesgos muy reales de que no sobrevivas al proceso. Me explicó que necesitaríamos realizar un ritual de exorcismo no solo en mi familia, sino también en el espíritu mismo de Esperanza. Para hacerlo, yo tendría que servir como canal, permitir que ella me poseyera temporalmente para que el padre Miguel pudiera confrontarla directamente y obligarla a enfrentar el juicio divino que había estado evadiendo durante décadas. Es peligroso porque una vez que esté dentro de tu cuerpo, intentará quedarse permanentemente, me advirtió. Y como ya ha estado influenciando a tu familia por meses, tiene conexiones psíquicas fuertes con todos ustedes. Si no logramos expulsarla completamente, podría usar esas conexiones para poseer a cualquier miembro de tu familia. A pesar de los riesgos, acepté el plan. No podía seguir viendo cómo Esperanza lentamente destruía a las personas que más amaba en el mundo. El ritual fue programado para el 31 de octubre de 2009, exactamente un año después de haber escuchado su voz por primera vez en el ático. Durante las semanas previas al exorcismo, los ataques de Esperanza se intensificaron dramáticamente. Daniel comenzó a caminar dormido hacia fuentes de agua, la regadera, los lavabos, incluso charcos en la calle cuando llovía.
Mi madre desarrolló una tendencia a quedarse inmóvil durante horas, mirando su reflejo en cualquier superficie brillante, con una sonrisa inquietante que no le pertenecía. Mi padre fue el más afectado. Comenzó a tener conversaciones completas con Esperanza durante el día, hablándole a esquinas vacías de la casa, como si ella estuviera físicamente presente. En estas conversaciones, que yo escuchaba escondida, discutían sobre lo mejor para la familia y sobre un lugar donde podrían estar todos juntos y seguros. Entiendo tu preocupación, Esperanza, le decía mi padre a la nada durante una de estas sesiones. Como padre, yo también haría cualquier cosa por proteger a mis hijos. Tal vez tengas razón. Tal vez el mundo es demasiado peligroso para ellos. Por supuesto que tengo razón, Roberto. Escuché la voz de Esperanza respondiendo, aunque solo yo podía oírla. Mira lo que le pasó a Carolina el año pasado. Casi pierde la cordura por culpa de las presiones externas. En mi mundo bajo el agua no hay estrés, no hay dolor, no hay preocupaciones, solo paz eterna. Era aterrador ver cómo había logrado convencer a mi padre de que su plan homicida era en realidad un acto de amor paternal. Sabía que estábamos corriendo contra el tiempo. Si no realizábamos el exorcismo pronto, Esperanza lograría que mi propia familia participara voluntariamente en nuestro asesinato. La noche del 31 de octubre, el padre Miguel llegó a nuestra casa con 2 asistentes, el padre Antonio, un joven sacerdote especializado en rituales de destierro, y la hermana Carmen, una monja que había trabajado como enfermera psiquiátrica antes de tomar los votos y que estaba entrenada para manejar las manifestaciones físicas violentas que a menudo acompañan a los exorcismos. Mis padres y Daniel fueron llevados a casa de mis abuelos bajo el pretexto de una emergencia familiar. No podían estar presentes durante el ritual porque su estado mental comprometido los convertía en objetivos fáciles para que Esperanza escapara hacia sus cuerpos si el exorcismo salía mal. El ritual comenzó a las 11:47 p.m. en mi habitación, el lugar donde había tenido los encuentros más intensos con Esperanza durante los últimos meses. El padre Miguel había dispuesto un círculo de sal bendita alrededor de mi cama. Había colocado crucifijos en cada esquina de la habitación y tenía preparados varios frascos de agua bendita y aceites sagrados. Carolina, una vez que comience la invocación, Esperanza va a intentar por todos los medios posibles evitar ser forzada a manifestarse, me explicó el padre Miguel. Va a usar cada truco psicológico que conoce para hacerte desistir del ritual. Va a mostrarte visiones de tu familia muriendo. Va a amenazarte con torturar a Daniel. Va a intentar convencerte de que todo esto es culpa tuya. Entiendo, padre, le respondí, aunque honestamente no estaba segura de estar preparada para lo que estaba por venir. La invocación comenzó con oraciones en latín que reconocí de las películas de terror, pero que sonaban mucho más poderosas y aterradoras en la vida real. Conforme el padre Miguel recitaba las palabras sagradas, la temperatura de mi habitación comenzó a descender rápidamente y pude ver mi aliento formando nubes de vapor. Esperanza Delgado, espíritu impuro que has eludido el juicio divino durante 47 años, te convoco a manifestarte ante la autoridad de Cristo nuestro Señor, declaró el padre Miguel con voz resonante. La respuesta fue inmediata y violenta. Todos los espejos de la habitación se rajaron simultáneamente. Las luces comenzaron a parpadear de manera estroboscópica y un viento sobrenatural comenzó a soplar desde ninguna parte, esparciendo objetos por toda la habitación. «No tienes derecho a juzgarme», rugió la voz de Esperanza, que ahora resonaba desde todas las direcciones a la vez. «Protegí a mis hijos de un mundo cruel. Cualquier madre verdadera habría hecho lo mismo. Mostrar tu verdadera forma, demonio», ordenó el padre Miguel, rociando agua bendita en mi dirección. «Deja de esconderte detrás de la memoria de una mujer perturbada y enfrenta el juicio que has estado evadiendo». Fue entonces cuando comencé a sentir la presencia de Esperanza invadiendo mi mente. Era como si alguien estuviera vertiendo agua helada directamente en mi cerebro, pero el agua llevaba con ella todos los recuerdos, emociones y traumas de la mujer que había asesinado a sus propios hijos. En segundos, experimenté 47 años de resentimiento, locura y sed de venganza concentrados. Sentí la desesperación que había experimentado cuando su esposo Miguel la abandonó. Reviví la humillación de ser señalada por los vecinos como la mujer que no sabe cuidar a sus hijos. Experimenté la furia ciega que la había consumido cuando decidió que la única manera de proteger a sus niños era matarlos antes de que el mundo pudiera lastimarlos. Pero también sentí algo más oscuro, algo que no era completamente humano.
Había una presencia adicional en mi mente, algo antiguo y malévolo que había estado susurrándole a Esperanza durante sus últimos días de vida, convenciéndola de que el asesinato de sus hijos era un acto de amor, no de locura. Ahora puedes ver la verdad, niña, me habló esta presencia demoníaca a través de los recuerdos de Esperanza. Ella no estaba loca cuando los mató, estaba actuando bajo mi influencia, cumpliendo un propósito mayor. Los niños no eran víctimas inocentes, eran sacrificios necesarios para darle a Esperanza el poder de crear una familia eterna. ¡Mentira!, grité, aunque no estaba segura si las palabras salían de mi boca o solo resonaban en mi mente. Ella estaba enferma. Tú te aprovechaste de su enfermedad mental para convertirla en una asesina. El padre Miguel debe haber percibido que la posesión había comenzado porque intensificó las oraciones y comenzó a rociar más agua bendita en mi dirección. Podía escuchar su voz como si viniera desde muy lejos, aunque estaba parado justo frente a mí. Esperanza Delgado, por el poder de Cristo te ordeno que liberes a esta niña inocente y que enfrentes tu juicio final, declaró con autoridad absoluta. Pero Esperanza ya había tomado control completo de mi cuerpo. Cuando intenté mover mis manos, descubrí que ya no obedecían mis órdenes. En su lugar, me levanté de la cama con movimientos que no eran míos y hablé con una voz que sonaba como la de una mujer mayor. No voy a ir a ningún lado sin mi familia, dije con la voz de Esperanza. Carolina me ha demostrado lo hermosa que puede ser una familia unida. Ahora todos vamos a estar juntos para siempre. En ese momento, a través de los ojos de Esperanza, pude ver algo que me heló la sangre. Mis padres y Daniel no habían ido realmente a casa de mis abuelos. Estaban parados en la puerta de mi habitación, con esa misma expresión vacía y obediente que había visto durante el episodio en el ático. Ya llegamos, mamá Esperanza, dijeron al unísono. Estamos listos para ir al río. El padre Miguel se volvió hacia ellos con horror, dándose cuenta de que habían caído en una trampa. Esperanza Huida había usado mi cuerpo para contactar psíquicamente con mi familia y atraerlos de regreso a la casa durante el ritual. Ahora tenía a todos sus objetivos reunidos en el mismo lugar y yo ya no tenía control sobre mis propias acciones. Hermana Carmen, saque a la familia de aquí inmediatamente, ordenó el padre Miguel. Esto no era parte del plan, pero era demasiado tarde. Esperanza, usando mi cuerpo como vehículo, había comenzado a caminar hacia mis padres y Daniel con brazos abiertos, como una madre amorosa, recibiendo a sus hijos después de un largo día. Vengan, mis amores, dije con la voz maternal de Esperanza. Es hora de ir a casa. Es hora de ir al río donde estaremos seguros para siempre. Lo que sucedió a continuación fue una batalla espiritual que trascendió lo físico y se desarrolló en múltiples planos de realidad simultáneamente. Mientras Esperanza controlaba mi cuerpo y se acercaba a mi familia hipnotizada, yo luchaba desesperadamente por recuperar el control desde algún lugar profundo dentro de mi propia mente. El padre Miguel, dándose cuenta de que la situación se había salido completamente de control, tomó una decisión drástica. En lugar de continuar con el exorcismo tradicional, comenzó a recitar una oración que nunca había escuchado antes, en un idioma que sonaba más antiguo que el latín. Si no puedo expulsar al demonio de la niña, me gritó, entonces haré que el demonio enfrente directamente a las almas que ha torturado. Inmediatamente, la habitación se llenó de una luz dorada, similar a la que había visto cuando libré a los niños del ático, pero esta vez era mucho más intensa. Y en esa luz aparecieron no solo Sebastián, Mercedes y Angelito, sino también docenas de otros niños que nunca había visto antes. ¡Mamá!, gritó un coro de voces infantiles que me partió el corazón. Mamá, ¿por qué nos hiciste daño? A través de los ojos poseídos de Esperanza, pude ver la verdad completa por primera vez. Los 3 niños del río no habían sido sus únicos víctimas. Durante años, antes de asesinar a sus propios hijos, Esperanza había estado secuestrando y ahogando niños de pueblos cercanos. La entidad demoníaca que la había poseído durante sus últimos años de vida la había convertido en una asesina en serie de menores. No es cierto, murmuré con la voz temblorosa de Esperanza. Solo protegía a mis propios bebés. Los otros niños no eran míos para proteger. ¡Mentirosa!, gritaron todos los espíritus infantiles al unísono. Nos dijiste que éramos especiales. Nos dijiste que íbamos a jugar un juego divertido en el agua. El padre Miguel continuó con su invocación y gradualmente comencé a recuperar pequeños fragmentos de control sobre mi propio cuerpo.
Con un esfuerzo sobrehumano, logré detener mis pasos hacia mi familia y volverme hacia el espejo roto que había en mi tocador. En el reflejo fragmentado pude ver mi propio rostro alternando entre mi apariencia normal y la de Esperanza descompuesta. Pero también pude ver algo más, la verdadera forma de la entidad demoníaca que había estado manipulándola durante décadas. Era una criatura indescriptiblemente horrible, con tentáculos que se extendían como raíces negras hacia cada uno de los espíritus infantiles que había corrompido. Se alimentaba literalmente del sufrimiento y la inocencia perdida, usando a Esperanza como un instrumento para cosechar más víctimas. «Ahora veo la verdad», grité con mi propia voz, recuperando momentáneamente el control. «Esperanza, tú también eres una víctima. Esa cosa te usó para asesinar niños porque se alimenta de su dolor». La revelación causó una fractura en la posesión. Esperanza, confrontada con la realidad de haber sido manipulada por una entidad demoníaca, comenzó a luchar contra la criatura que había controlado sus acciones durante tantos años. «No», rugió la entidad, con una voz que sonaba como el bramido de 1000 animales heridos. «Ella eligió. Ella quiso proteger a sus hijos. Yo solo le di los medios para hacerlo». «Mentira», gritó Esperanza, y por primera vez en décadas, su voz sonó humana y quebrada en lugar de vengativa. «Tú me susurraste al oído que era la única manera. Me hiciste creer que el mundo era demasiado peligroso para ellos». Los niños espíritus, viendo que Esperanza finalmente reconocía la verdad de su manipulación, comenzaron a acercarse a ella no con ira, sino con algo parecido a la compasión. «Mamá», dijo el pequeño Sebastián con voz tierna, «sabemos que no quisiste lastimarnos realmente. Sabemos que estabas enferma y que esa cosa horrible te hizo creer cosas que no eran ciertas. Pero tienes que dejarnos ir ahora», añadió Mercedes. «Tienes que aceptar que lo que hiciste estuvo mal, sin importar las razones. Y tienes que dejar que esta familia viva sus propias vidas», concluyó Angelito. «No puedes reemplazarnos con otros niños. El momento de verdad había llegado». Esperanza, controlando mi cuerpo, se volvió hacia todos los espíritus infantiles que había dañado a lo largo de los años. Con lágrimas que goteaban de mis ojos, pero que eran suyas, finalmente pronunció las palabras que había estado evadiendo durante casi medio siglo. «Perdónenme», susurró con una voz rota. «Perdónenme por haberles quitado la vida. Perdónenme por haberlos mantenido atrapados conmigo todo este tiempo. Estaba loca de dolor y permití que el mal me usara para lastimar a inocentes». «Te perdonamos, mamá», dijeron todos los niños al unísono. «Ahora podemos irnos en paz». La entidad demoníaca, privada de su anfitriona principal y enfrentada al perdón de sus víctimas, comenzó a desintegrarse como humo negro que se disipaba en el aire. Con un último rugido de furia, desapareció completamente, llevándose consigo décadas de dolor y resentimiento. Esperanza, liberada finalmente de la influencia demoníaca, me miró a través del espejo con expresión de gratitud infinita. «Gracias, Carolina», me dijo con una sonrisa que por primera vez parecía genuinamente maternal. «Gracias por ayudarme a recordar quién era realmente antes de que el mal me corrompiera. Ahora cuida a tu familia», me pidió, mientras su forma comenzaba a desvanecerse junto con la de todos los niños. «Ámalos cada día, protégelos con sabiduría, no con miedo, y recuerda que el verdadero amor nunca requiere sacrificios de sangre». Con esas palabras, Esperanza y todos los espíritus infantiles se desvanecieron en la misma luz dorada que había aparecido en el ático un año antes. La posesión se rompió instantáneamente y colapsé en el suelo de mi habitación, sintiéndome como si hubiera corrido un maratón. Mis padres y Daniel parpadearon confusamente, como despertando de un sueño profundo. No recordaban haber regresado a la casa, ni las semanas de comportamiento extraño que habían precedido al exorcismo. Para ellos, simplemente habían pasado una noche tranquila en casa de mis abuelos, y de repente se encontraban en mi habitación con un sacerdote y una monja. El padre Miguel les explicó que había venido a bendecir la casa porque yo había reportado sensaciones extrañas y que el ritual había sido completamente exitoso. Mis padres, agradecidos de que su hija finalmente pareciera haber superado sus problemas psicológicos, no hicieron más preguntas. Esa fue la última vez que vi o escuché a Esperanza Delgado. Han pasado 15 años desde aquella noche y mi vida ha seguido un curso completamente normal. Me gradué de la preparatoria, estudié enfermería como siempre había planeado, me casé con un hombre maravilloso llamado Miguel. Sí, el mismo nombre del esposo de Esperanza, pero decidí que eso era coincidencia, no destino, y tengo 2 hijos pequeños, Sofía de 7 años y Diego de 4.
Mi familia nunca supo la verdad completa de lo que vivimos durante esos meses terribles. Daniel creció para convertirse en un joven normal y exitoso que estudia ingeniería como mi padre. Mis padres siguen felizmente casados y disfrutan ser abuelos de mis hijos. Ninguno de ellos ha mostrado efectos duraderos de su experiencia con lo sobrenatural, pero yo sí cargo con las cicatrices de aquella experiencia. No puedo pasar junto a espejos de agua sin sentir un escalofrío. Evito llevar a mis hijos a ríos o lagos, prefiriendo las piscinas donde el agua está contenida y controlada. Y ocasionalmente, durante las noches de tormenta, cuando el viento sopla fuerte, creo escuchar el eco lejano de una canción infantil que no logro identificar. El padre Miguel me visitó algunos años después para contarme que había investigado más sobre el caso de Esperanza. Encontró registros policiales de 1960 a 1962 que documentaban la desaparición de 17 niños en pueblos alrededor de Guadalajara. Todos habían sido encontrados ahogados en diferentes cuerpos de agua y las investigaciones nunca habían identificado un sospechoso. Después de la muerte de Esperanza, las desapariciones cesaron completamente. Salvaste muchas más vidas de las que imaginas, Carolina, me dijo. No solo liberaste a esos niños para que pudieran descansar en paz, sino que evitaste que esa entidad demoníaca continuara usando otros anfitriones para cometer más crímenes. Ahora trabajo en la unidad pediátrica del Hospital Civil, cuidando niños enfermos y ayudando a familias que pasan por momentos difíciles. Cada vez que veo a una madre desesperada por proteger a su hijo, recuerdo la lección más importante que aprendí de mi experiencia con Esperanza. El amor verdadero requiere sabiduría y fortaleza, no desesperación y violencia. A mis propios hijos les he enseñado a ser cautelosos pero no temerosos, a respetar lo desconocido pero no a vivir paralizados por él. Les he contado, en versiones apropiadas para su edad, sobre la importancia de ayudar a las almas perdidas a encontrar la paz y sobre cómo el perdón puede ser más poderoso que la venganza. Pero hay algo que nunca les he contado y que probablemente nunca les contaré hasta que sean mayores. A veces, cuando estoy trabajando en el hospital durante el turno nocturno, veo niños en los pasillos que no están en la lista de pacientes. Son niños que brillan ligeramente, que sonríen con paz genuina y que me hacen una pequeña seña de saludo antes de desaparecer. Sebastián, Mercedes, Angelito y todos los otros niños que Esperanza había mantenido prisioneros durante décadas, ahora descansan en paz y ocasionalmente, muy ocasionalmente, regresan para hacerme saber que están bien, que han encontrado el camino a casa y que están agradecidos de finalmente haber sido liberados de su pesadilla acuática. En cuanto a Esperanza misma, nunca la he vuelto a ver. Espero que ella también haya encontrado la paz, que haya podido reunirse con sus hijos en el más allá de la manera correcta, sin dolor ni venganza. Pero si algún día una de ustedes escucha una voz femenina llamando su nombre desde un lugar donde no debería haber nadie, si ven a una mujer en vestido blanco parada junto a un río en las noches de luna llena, si sienten que alguien los observa desde los espejos cuando están solos, no corran inmediatamente, no griten de terror, pero tampoco ignoren las señales. Recuerden que no todas las almas perdidas buscan hacer daño. Algunas solo necesitan que alguien las escuche, las comprenda y las ayude a encontrar el camino hacia la luz. Pero también recuerden que el mal existe y que a veces usa el dolor y la desesperación de otros como máscaras para ocultar sus verdaderas intenciones. Confíen en sus instintos, busquen ayuda cuando la necesiten y nunca, nunca permitan que la compasión por los muertos los ciegue a los peligros que podrían enfrentar los vivos. Si han llegado hasta aquí, si han escuchado mi historia completa, entonces quiero que comenten. Creo en la luz que libera a las almas perdidas, porque solo la luz verdadera, el amor genuino y el perdón sincero tienen el poder de quebrar las cadenas que atan a los espíritus atormentados a nuestro mundo. Y si alguna vez se encuentran en una situación similar a la mía, recuerden, ustedes tienen más poder del que imaginan, pero úsenlo sabiamente, con compasión y con la guía de quienes conocen el camino hacia la luz. Dale like si esta historia te ha hecho reflexionar sobre la naturaleza del amor, del perdón y del sacrificio. Suscríbete al canal si quieres escuchar más testimonios reales de personas que han enfrentado lo inexplicable y han vivido para contarlo. Y recuerden, la muerte no es el final, pero tampoco es excusa para atormentar a los vivos. Que la luz los acompañe siempre.